yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza fantasma. Cada vez que Carla García y este humilde servidor se juntan frente a una cámara de televisión, sucede la magia. Está mal que yo lo diga, pero es así. Y la gente lo sabe. Quizá por eso es que ahora Carla no está en televisión, porque imagínense ustedes si se nos hubiera ocurrido hacer un programa juntos. La tierra temblaba. No sucedió por ahora, quizás suceda tarde o temprano. Sin embargo, la entrevista de la semana pasada, el homenaje que le hicimos a su papá, don Alan García Pérez, tuvo muchísima repercusión, para bien y para mal. Para bien porque la gente en la calle nos saluda con muchísimo cariño, porque las señoras nos apapachan, porque cuando salimos a tomar un trago o a un supermercado o a la botica de la esquina, la gente nos comenta y eso sucede en muy pocas oportunidades. Y para mal porque los trolls, los odiadores, ¿no? Esos parásitos que viven, ¿no? Como los bichitos de luz, ¿no? Como polillas, como toritos estrellándose contra el foco de la luz ajena, no hacen sino rabiar, ¿no? y sufrir cada vez que alguien como Carla García brilla nuevamente en las pantallas. La entrevista de la semana pasada fue muy comentada y una entrevista es un éxito cuando el entrevistado puede brillar, no cuando el entrevistador trata de robarle el show y no lo deja hablar, no. Cuanto más desaparece un entrevistador, más brilla un entrevistado y más brilla una entrevista. La entrevista que ustedes vieron la semana pasada, que fue más una conversación de amigos, en realidad, duró solamente la hora que dura este programa, pero la conversación se prolongó muchísimo más. Y entonces, un poco animados por el cariño de la gente, hemos querido sacarle el jugo a esa conversación y poner hasta el último minuto de ese encuentro. No crean ustedes que es muy fácil convencer a Carla de darme una entrevista, todo lo contrario. Precisamente porque somos grandes amigos, porque nos queremos tanto, porque nos cuidamos, las entrevistas son cada vez más improbables. Y conforme ella vaya ascendiendo en su carrera política, las entrevistas simplemente serán imposibles. Así que, mientras sucedan, hay que disfrutarlas. Esta noche van a ver la segunda parte de esa conversación, en la que Carla revela pasajes entrañables de su infancia, el momento en el cual conoció a su papá cuando ya era una niña grandecita, ¿no? Lo incómodo que fue tenerlo como un intruso metido en la casa y además viendo a su mamá convertida en una enfermera accidental de este señor al que ella no conocía y que le caía muy mal. Además, en esta conversación van a conocer más la figura, el temperamento, la personalidad de Alan García Pérez y luego vamos a recordar algunos momentos de conversaciones del pasado, porque nada mejor que revisitar fotos del ayer, álbumes ya quizás un poquito amarillados, para entender mejor nuestro presente. Vamos con esta segunda parte de nuestra conversación con mi querida Carla García. Tu abuela, que es un gran personaje de las metamemorias, ¿no? Mi bisabuela. Celia. Celia. Es verdad, es tu bisabuela. Mi bisabuela Celia, cusqueña, ella es como la figura que de alguna manera impulsa a mi papá para meterse en el mundo de la política, la exigente. Celia, muy exigente. Y él también, ¿no? Mi papá también, claro. Y mi abuelo también, ¿ah? La verdad es que mi abuela Anita, tú has escuchado hablar mucho de mi abuela Anita, que falleció hace 2 años, también era una mujer muy, muy exigente. ¿Tu abuela Anita es tu abuela Pérez? Ajá, sí. Más conocida como la abuela Pérez. La abuela Pérez. Sí, 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 ella era súper exigente. Es gente que ha sufrido mucho y eso comentaba el otro día en el partido a raíz del Día de la Mujer, que hablábamos de mi abuela y de mi bisabuela, y decía cómo es impresionante que las mujeres, como que odio la palabra resiliencia, me parece una palabra inventada y horrible, pero que son como achoradas y salen adelante. Sí, pero al mismo tiempo en ese camino pierdes un montón de tu posibilidad de ser tierna. Entonces yo decía, con cara de poto de muchos de mis compañeros, que me hubiera encantado que mi abuela no hubiera tenido que pasar por todo eso que la hace legendaria y mítica dentro del partido y hubiera tenido
más posibilidades de ternura, que era algo que le faltó trabajar y que quizás se fue en el camino, ¿no? O sea, si te casas con un tipo que es político y todo el día está preso, clandestino, exiliado... Tienes que ser recia. Pues. Tienes que ser recia, ya no hay que jaja, que jeje, que bailemos la marinera. O sea, estudia, trabaja, haz, no te enamores. Las mujeres no se tienen que casar. A diferencia del resto de familias, a mí mi abuela me decía que no me tenía que casar. Y tú no obedeciste. me casé. Y no me casé, abuelita. Al menos en eso no la defraudé. ¿Y eres recia tú o no tanto? Sí, soy recia, creo. Pero creo que conservo mi capacidad de humor, para empezar, ¿no? Y de ternura también. ¿Para qué te sirve el humor? Que lo usas todo el rato. Para banalizar el dolor. Entonces, frente Pero a hay las cosas que no se pueden tomar con humor, ¿no? Sí, o sea, evidentemente hay cosas que no se pueden tomar con humor, pero siempre hay que tratar de sacarle la vuelta al estado de ánimo, ¿no? O sea, encontrar una forma de ver las cosas un poco menos dramáticas de las que son. Pero de algún modo la política te obliga a meterte ahí donde te vas a poner de mal humor de todas maneras. Por ejemplo, Twitter. Sí, por supuesto, pero ya no duele eso, ¿no? ¿A ti te duele? A mí no, o sea, no importa lo que pase, o lo que me digan, o cuánto me insulten, o las mentiras que cuenten, ya no me duele. Lo que me preocupa, porque a veces pienso que cuando te dejan de doler las cosas malas, también te dejan de hacer feliz las cosas buenas. O sea, claro, es como un rango, vas rompiendo. Te haces una caparazón. Claro, pues, ¿no? Sí, eso me preocupa un montón. todo el tiempo. Sí. No es que, digamos, no es algo que pueda decir un tuitero me duela, pero me puede poner de mal humor. Y no queremos que yo esté de mal humor. Claro, no, cuando tú estás de mal humor, la tierra tiembla. Pero al mismo tiempo, bueno, es lo que nos tocó, ¿no? Cada cierto tiempo entrar y encontrar que eres trending topic por las razones más extrañas del mundo. Claro, supuestamente es algo que uno debería celebrar. Uy, soy famoso, qué relevante soy. Claro, no. Cada vez que te avisan que eres tendencia es porque es algo malo. Ya, pero es algo malo que la gente denuncia, entre comillas, porque tú eres muy importante. Porque si un pichiruchi hiciera algo malo, a nadie le importaría. No, claro, significa que se te prenden, ¿no? O sea, hoy me tocó. Pero cuando te toca, precisamente, a veces es porque has hecho algo bueno, ¿no? O dicho algo bueno. Sí, exacto. Claro. Que pegó para el otro lado y entonces llaman a todos sus amigos y vamos a atacar. Así, saca todo lo que puedas, todas tus armas. Así como tu papá vio a su papá por primera vez y nunca se acordó, supongo, a través de la ventanita del panóptico. Claro. Eso se lo contaron, pero sí, claro. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de tu papá? Así como mi papá conoció a su papá a los 5, yo conocí también a mi papá a los 3 años, porque mis papás se casaron y se fueron a vivir a Madrid, y en Madrid se pelearon y mi mamá regresó muy embarazada. Y luego él se demoró en venir y me acuerdo perfecto la primera vez que lo vi, porque vivía en esa casa en Santa Beatriz con mis abuelos. Y bueno, esencialmente en esa época tampoco habían demasiadas fotos de mi papá ni nada, estaría muy molesta mi mamá. ¿Y no era muy famoso todavía? No era un pulpín, famoso. Claro. Era un pulpín que estaba estudiando en Madrid. Entonces, yo vivía con mis abuelos en esta casa, ¿no? Y mi mamá era mía. Tú conoces esa sensación, sí, ¿no? Pues, perfectamente. Mi mamá es mía, no sé qué, y un día tocaron el timbre, mi mamá abrió la puerta y yo miraba desde arriba del descanso de la escalera y como que él medio que forcejeaba para chaparse a mi mamá. Calcula lo que se siente eso a los 3 años. Claro. Y yo, ¿qué? Bajé corriendo y lo traté de hipopótamo y le dije no sé qué. Él siempre se reía porque decía... claro, después le dirían cosas un poco peores. Claro. No, hipopótamo con una palabrota. Ok. Y entonces él siempre se reía y decía que las primeras cosas que su hija amorosa le había dicho eran hipopótamo. De mierda. ¿Ya? Y porque claro, o sea, yo le digo, ¿tú te imaginas la impresión que te da? Claro, que entra un tipo violento, y pues, se quiere chapar a tu mamá. Y luego mi mamá, oye, no, es tu papá. ¡Ya, suéltenla! O sea, mi mamá... no fue ningún momento emotivo. No es como en las novelas, no es como en La Rosa de Guadalupe. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué viene? ¿Quién es? Claro, o sea que te cayó mal de entrada. Pésimo. Y después ya le dejé de decir hipopótamo. ¿Pero por qué hipopótamo? ¿Era gordo en ese momento? No, pero seguro era el insulto más conocido que yo tenía en el nido o algo así. Claro. Insultos tipo Wendy Janet, ¿no? Sí. Plátano, no sé qué, tic-tac, claro. Pero bueno, y de ahí él tuvo un accidente bastante grave y se rompió la columna. En un accidente choque, ¿no? de auto. En un auto, sí.
Entonces, y ahí vino a vivir a la casa, que es el único momento en que yo he vivido con mi papá y mi mamá. Vino a vivir a la casa. Claro, a la casa de mis abuelos. Y tenía como un yeso tipo cuerpo entero en esa época, pues estamos hablando del 77. Una armadura. Claro, un hombre pues de más de 100 kilos, ¿no? Con un yeso. Y de 1,90 m, ¿no? Sí, mi mamá lo cargaba para que haga sus necesidades. No, súper amorosa mi mamá. Claro, pues había que levantarlo. ¿Tú qué crees? Que teníamos una polea en la casa. Había que levantarlo. Había chata. Ya, pues, pero ¿cómo, la chata cómo la pones? Sí. Levantas, pues, a la persona. Sí, claro. Y entonces los grandes líderes del partido iban a la casa. Oh. Iban a la casa todos, pues, para reunirse con Alan, que O creo... sea, Luis Alberto Sánchez, Alan Ramiro en ese Pialé. momento era secretario de organización, según me acuerdo. Entonces era súper importante su chamba y se vio frustrada porque el tipo casi que un año estuvo metido adentro de un yeso. Lo cual fue bueno para ti. Sí, pero no me acuerdo mucho. ¿Sabes de qué me acuerdo? Que a mi mamá le daba vergüenza de que iban los compañeros y yo salía a hacer payasadas o a pedir Halloween. ¿Te acuerdas que en esa época? Halloween. ¿Pero pedías Halloween todo el año? Calla, claro, oportunista, fuera oportunista. Estamos en pero febrero. una tira de señores que en esa época se veían viejitos metidos adentro del cuarto con mi papá, que Claro. era un ser Tú pidiendo propina. inmóvil, yo pidiendo propina. Y alucinándolos, ¿no? Porque de verdad, a veces que hablo con los compañeros que estamos por cumplir 100 años y que hablan de los grandes líderes, yo todavía me acuerdo de Víctor Raúl, todavía me acuerdo de todos. O sea, Vallerriestra cuando era priista me parece que se ha vuelto a inscribir. Estaba ahí. Bueno, él fue premier de Fujimori, ¿no? No, claro, pero no sabía que se había vuelto a escribir. Sí, lo he visto en varias fotos. Los compañeros lo visitan bastante. Tampoco sabía que hubieras conocido en persona a Aya La Torre. ¿Cómo no? Si mi mamá era priista, pues. ¿Cómo le decías? No me acuerdo cómo le decía. No le Él se ha decías. muerto cuando yo tenía 4 años. No le decías nada. Ajá. Pero lo veías como que, como un abuelo, como un... No, como el líder. La verdad es que a veces la gente piensa que uno, los compañeros, por ejemplo, piensan que uno es primera vez que milita en el partido, pero yo estoy militando en el partido desde los 2 años, ¿no? O sea, en esa época estaba Morales Bermúdez. Íbamos a los mítines, y esto se lo digo a mi mamá, porque cuando raja de las señoras que iban a sus hijos a los mítines, yo me acuerdo. ¿Qué te llevaba? Claro, y venía la policía y teníamos que salir corriendo. Todo un asunto, o sea, metida en política y por las patas de los caballos desde chiquita. Así que no es novedad salir a marchar y mítines y tal. Volvamos a la casa de Santa Beatriz. Se quedó 1 año y luego que se sanó, se quitó el yeso y se fue. Sí, se volvieron a pelear. La verdad es que yo no sé si se reconciliaron en ese momento. Mi mamá estaba muy dolida y es determinante en sus decisiones emocionales. Entonces ella ya se había separado de mi papá y bueno, mis abuelos y ella tuvieron a bien tenerlo en la casa. Pero creo que eso no iba a cambiar el destino. Y la verdad es que yo a veces pienso que hubiera sido infernal tenerlos a los dos juntos. Porque los dos tenían un carácter muy especial y mi mamá también es un poco pelangocha y tal. Entonces hubiera tenido una infancia horrible si hubieran estado mis papás juntos. Pero ¿no te acuerdas por qué se fue? ¿O se fue de viaje? ¿O se enamoró? ¿O qué pasó? Bueno, yo ya en el momento en que mi papá volvió tenía a mi hermanita Josefina, ¿no? Entonces en algún momento se pelearon y él volvió con Pilar. Ok, pero esta etapa, digamos, hospitalaria, ¿fue una reconciliación de pareja o fue solo que eran mejores amigos y tu mamá lo estaba ayudando en un momento de infortunio? No me consta, pues. Claramente yo no hubiera podido ver si era una reconciliación de pareja. Además que con el yeso no se podía hacer mucho, calculo. Claro. ¿Puedes llamar a tu mamá a preguntarle, por favor? Qué dificultad, Salgamos de la duda. imagínate. Llama a preguntar. O sea, si hubo algo era porque se quería, porque en verdad con un yeso en todo el cuerpo, bueno, uno se poco acomoda, tranca. ¿no? A las Tú que has usado tu yesito, Yo he usado tú corsé. debes saberlo. Yo usaba corsé, pero el corsé era solamente de acá a acá. Sí se Deberías podía. hacer un tutorial. Claro, no creo que el corsé me quede. Dejemos de hablar de sexo y mis papás, por favor. No es muy agradable. ¿Por qué no hablamos de sexo y tus papás? Porque A ver yo si te no gusta. estaba hablando de sexo, yo estaba hablando de reconciliación romántica. Tú lo llevaste al sexo. Ah, ya. Bueno, es mi culpa. Siempre eres tú la que lleva las cosas por ese lado. Bueno, entonces, has sido hija única con un intervalo de 1 año de familia que te pareció que no fue pues, precisamente el mejor de tu vida. No, es que no me acuerdo, la verdad, pero si se pelearon de nuevo debe haber sido por algo, ¿no?
Haciendo un paralelo tirado de los pelos, Vargas Llosa dice que él creía que su papá estaba muerto y cuando conoció a su papá fue como una terrible decepción porque era un señor calvo que no se parecía al marino guapo de las fotos. Ya, ok. Eso cuenta él. Para ti tampoco fue un gran momento, como lo has contado. Pero luego cuando se conocieron y no sé, te llevó al parque o se rieron o jugaron, ¿ya te cayó bien o todavía? A ver, es raro porque yo siento que yo no tuve una relación demasiado cercana con mi papá hasta ya grandes los dos. Es decir, él venía en las Navidades, venía en los cumpleaños, venía eventualmente a traer cosas o a llevar cosas o a llevarme a pasear, pero no había pues una cosa... como, cotidiana. Yo no sé, sí, cotidiana y tampoco de jugueteo, ni de gran confianza, ni nada. De yo que siempre tú te me fueras sentía... a trepar claro, caballito. No había caballito con caballo loco. No, pero no había esa cosa así, no sé, de repente por eso yo tampoco soy muy niñera, ¿no? Que es raro, como que no había esa empatía ni nada. No eres nada niñera. Bueno, tengo ahijados a los que amo. Claro, pero te pones un niño y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Y se me prenden. Y se hago me con prenden esto? además. Sí. Respiran mi Sí. rechazo. Pero entonces como que no había eso. Y después cuando ya se volvió presidente era aún más difícil, ¿no? Estar con él. Súper difícil. Tener hijo presidente, tener papá presidente, tiene que ser un dolor de cabeza. Porque te ponen una cantidad de situaciones incómodas, artificiales, que no le pasan a un niño normal. Sí. ¿No? Entonces, sí, sin duda, tú pasaste de Santa Beatriz, que era chévere, al Villa María, bueno, a donde, digamos que sentías que no pertenecías. Y especialmente ellas sentían que tú no pertenecías. Claramente. Entonces, ¿hasta qué punto tu vida hubiera sido más normal si tu papá no hubiera sido presidente? Yo creo que es que no me imagino quién sería yo si no le hubiera escuchado dar discursos todo el día o si no hubiera vivido las situaciones límite en las que me puso ser su hija durante toda la vida, Beto. O sea, a veces la gente piensa, ay, que tal cosa y tal otra. Y yo les digo, oye, yo estaba en el colegio en la época del terrorismo y usaba un chaleco antibalas. Y yo quería ser guapa, como todo el resto de niñas de 12, 13 años. Lo que quería en la vida era ser guapa. Y tenía que estar con un armazón y seguida por los pips y las señoras de la pip. Y ir a fiestas y que estén estos señores vestidos de terno al costado mío cuando tú quieres, no sé, chapar, bailar lento y están ahí, vas al cine y están sentados atrás tuyo. Y además de las amenazas del terrorismo, ¿no? O sea, quien haya estado conmigo en el colegio se debe acordar que cada cierto tiempo teníamos que salir e irnos a nuestra casa porque llamaban a decir que había una bomba, o yo me acuerdo que a veces me llamaban a la mesa de partes y yo decía, ¿ahora qué hice? Y era porque me tenían que llevar corriendo a Palacio porque había una amenaza, o iba a veces en la móvil, además hablaba como pip yo. Pernoctaba la maestranza, la móvil, todo me la sabía ya. Y a veces iba en la móvil y de repente un carro lanzaba un ruido por el tubo de escape y a mí los señores me tiraban al suelo del auto y me chancaban y, o sea, no era... Y sin embargo, era gracioso a estas alturas de la vida. Tú dices, pucha, qué locura todo eso, que era parte de mi vida. Un personaje de película de acción. Claro, era parte de mi vida eso. Y además, por ejemplo, estaba que yo no me daba cuenta de que yo era totalmente distinta, ¿no? O sea, era una niña que tenía un séquito de adultos que la seguían a lugares, entonces me independicé gracias a mis adultos, entonces iba que a tal sitio, a tal otro, y un buen día mis amigas, o algunas de ellas, era ya no puedo ir a tal sitio, vamos al cine, no puedo, vamos a mi casa, no puedo, y entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Ya no eres mi amiga? No, te voy a decir la verdad, mis papás me han dicho que no me junte contigo, entonces yo, ¿es por política? No, es porque eres un blanco del terrorismo, no quieren que me meta a tu carro cuando haya un atentado. Ya, entonces tienes que pensar, sí, pues, ¿no? O sea, tienen razón sus papás, pero al mismo tiempo tú no piensas en ti como una persona que podría morir acribillada por los terrucos. O por lo menos en ese momento no pensaba eso, ¿no? Pero hubiera podido pasar. Por supuesto que hubiera podido pasar y puede pasar ahora.
Y le puede pasar a cualquiera, no necesita ser hija del presidente para eso. Y puede pasar ahora. El tema es que lo vemos como en retrospectiva y tú y yo sabemos que es un presente. Eso. Sí, claro. Claro. Nos engañamos diciendo, Nos engañamos diciendo, vencimos al terrorismo. Sí, y mira, sí. pues, o sea... Ahora, no puedes negar que ser hija de presidente es un poco nerd. Es lo más ganso que hay en la vida. Claro. Porque además, ¿sabes qué cosa? No te vas a quitar el mote de hija de presidente jamás. No importa lo que hagas. Yo mañana puedo salir calata como Susan León con una rosa en una revista y voy a seguir, y el titular va a ser la hija de Alan con una rosa. Claro. No importa lo que haga. No importa lo que haga, ya tienen el personaje como construido en su cabeza, ¿no? Y entonces algunas de las locuras que has hecho en la vida han sido para demostrar que a pesar de ser hija del presidente puede ser cool. Debería ser, debe tener algo, ¿no? Ser un poco borde para ver qué pasa. O irte a vivir a Zorritos y postular a la alcaldía. La alcaldía de Zorritos, claro, sí. ¿Postulaste realmente? Bueno, fui precandidata, pero luego pasó algo terrible. ¿Qué? Incendiaron mi casa a medianoche. Ah, para convencerte de que Para desistas. convencerme de que no era buena idea. Una noche estaba durmiendo en mi casa, que queda en medio de un bosque de algarrobos, en Zorritos. ¿No es en la playa? Lo que pasa es que con los fenómenos del niño, digamos, las semillas viajan y con el tiempo se genera un bosque de algarrobos, sí, entre la carretera y el mar, claro. Entonces un bosque, un sitio por donde nadie tiene que caminar, no hay vecinos para allá, ni vecinos para acá, ni nada. ¿Cuántos años tenías cuando querías ser alcaldesa de Zorritos? Esto ha sido en el 2001, 2001, entonces yo tenía 23 años 26. Menos. ¡Auch! ¿Por qué sacas la cuenta tan rápido? Podrías haberte demorado un poquito. Ya, alcaldesa de Zorritos a los 26 años. Es que yo vivía en Zorritos y además bueno, Tumbes es una región que conozco desde que tengo 5 años y la conozco recontra bien. Y Zorritos viene a ser una especie de paraíso... Bucólico, maravilloso, surfer, playero, claro. Y marihuanero también, ¿no? No. Eso es en Máncora. Exacto, Ya, no lo dije yo, un poco más allá. Bichayito, más allá. Un saludo a la gente de Máncora. Eso es Piura. Ya. Zorritos que en Tumbes. Está bien, me equivoqué. Es el paraíso de las conchas negras y el marisco afrodisíaco. Ya. Míralo así. Pero entonces... ¿El incendio te convenció de que desistieras? No, te voy a decir la verdad. El incendio no me convenció a mí. Yo ya estaba haciendo campaña y se acordarán mis... ¿Había afiches con tu cara? Había pintas. Ah. Pintas. Bueno, debes conocer un montón de gente que hace pintas. Pero en esa época no conocía tantas. Yeah. Y sin embargo, empezaron a ver pintas y yo decía, ¿quién está invirtiendo? Porque la verdad es que yo... ¿tú no las pediste? No, y tampoco tenía, pues yo tenía un bar y que vendía sándwiches en Zorritos, en el kilómetro 1241. ¿Sándwiches de qué? Hamburguesas, sándwiches de pollo, también podía hacer menú. Claro que vivía de eso. ¿Te estás burlando de mí? No. Era monstruo mi bar, el 1241. Eres alto mantenimiento, no me imagino cómo podrías pagar. El 1241. En esa época tenía la pata en el suelo y abrojos abajo, estas cositas, estas semillitas que clavadas se te clavan. Ahí, sí. Y el pelo largo. Desteñido. Súper desteñido. Claro. Sí. ¿Y eras negra? Negra como de Biafra. ¿Y tus novios eran rubios? No necesariamente. Pero bueno, entonces el tema es que yo tenía mi bar, en realidad tenía un Volkswagen. ¿Cómo se llamaba el bar? El 1241. ¿El kilómetro? Sí, porque justo estaba ¿cómo se llama? ¿El pollo? El pollo, ya, sí. El pollo con Y. Sí. Pollo con Y es. Claro, pollo. Mira tú, cómo salen los pollos por todos lados siempre. No sé, no persiguen los pollos. Los pollos nos persiguen. Ya bueno, y entonces tenía un Volkswagen de mi enamorado, iba de un lado a otro, pero no tenía pues plata para hacer pintas y de la nada habían pintas en todos lados. ¿Y decía vote por la hija de Alan? No, decía Carla, no sé qué. Y yo me acuerdo que en un momento mi papá me preguntó, oye, me han dicho que hay pintas en Zorritos. Al comienzo lo tomó a la broma. Porque ya, yo vivía en Zorritos, pero de ya que yo decidí incursionar sola en la política en Zorritos, en la política provincial, ya era como, qué rara esta. ¿Y ser de Zorritos te hace una zorriteña? Una zorriteña. Y ser de Los Pinos una pineña, por si acaso. Okay. Ya, bueno, entonces, y él me preguntaba, ¿tú estás pagando esas pintas? Le decía, no tengo idea de dónde han salido. Tenía unos compañeros que me acompañaron. Pero se empezó a preocupar entonces. Sí, claro. Porque no estaba seguro de que yo tuviera en ese momento las herramientas para afrontar lo que es la política, ¿no? De hecho, es muy raro porque inmediatamente mi casa, que era, como te digo, una especie de paraíso donde
mis perros caminaban sueltos y todo, se volvió un lugar donde todo el tiempo estaban los compañeros, ya no podía estar en bikini, Claro, ya no, claro. ¿no? Entonces tu vida va cambiando de maneras así, vas empezando a sacrificar cositas. Y traen sus volantes y esas cosas, ¿o no? O sus necesidades, ¿no? O sus denuncias, Ah, full time. pesado. Entonces, sí, pues, o sea, ser político es escuchar a la gente y hay que escuchar a la gente porque si no, no te enteras de qué están viviendo. Entonces, bueno, él estaba preocupado de que yo estuviera metida en eso, sentía que estaba muy sola en el norte, ¿no? Yo tenía un novio. No estaba nada sola. No, tenía un novio. Cuando quemaron la casa también estaba mi mamá de vacaciones, justo. Y mi novio me dijo, bueno, muy bonita la política, pero si vas a hacer política lo vas a hacer sola porque yo no me voy a dejar prender fuego. Entonces, ahí nos vemos en Lima, chao. Entonces le dije, no te necesito, lo puedo hacer sola. Y como a las 3 semanas que vivía en un sitio muy alejado yo, ya me di cuenta que no podía dormir porque tenía miedo de que vinieran a hacer algo y ahora sí estaba sola. Entonces realmente me rompió eso, ¿no? Estar tan sola en un sitio tan alejado y sentirme insegura. Ahora, sospecho que en ese momento te pareció atractiva la idea, pero ser alcaldesa ahora no te debe parecer tan seductor, ¿no? Depende de alcaldesa de dónde, ¿no? No sé. O sea, por ejemplo, en ese caso yo sentía que era un sitio que era mi vida y lo sigue siendo en gran parte. Aunque no das mucho. Y que yo, sí, pues, o sea, me comió la vida, el trabajo. Ser adulto es hacer más lo que tienes que hacer y menos lo que quisieras estar haciendo, ¿no? Sí, carajo. Sí, Cállate. Claro, a llorar, sirvan el tequila. Y entonces, en ese momento yo sentía que podía entregar mi vida a hacer que esa provincia fuera mejor, ¿no? Y sobre todo a conservar que fuera como a mí me gustaba y como la gente estaba feliz de que fuera. Que es esa gran disyuntiva entre Máncora, que es una especie de Lima, y un pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esas personas del pueblo, sin renunciar a la salud, a la educación, puedan seguir tranquilos y que no sea un reducto de limeños, ¿no? Una locura. Eso quería. Pero bueno, espero que no se haya convertido en eso todavía. No, me parece que no, que Todavía. sigue conservando esa cosa que hace tan distinto a Zorritos, que es tan bonito. No dejan de visitar Zorritos. En esas conversaciones al pie de la cama con tu papá, ¿él hablaba en serio contigo de política? Quiero decir, de que tú pudieras tener planes políticos o se lo tomaba a la broma o te trataba de desanimar. Yo voy a ser bien honesta con eso. Y yo creo que mi papá no hubiera querido que ninguno de nosotros esté en política. O sea, mi sensación es que él primero no trató de meternos en la política, no trató de que fuéramos parte de... Si bien algunos lo acompañábamos en campaña, no era lo que él prefería, porque el mundo de la política es bien complicado. Entonces, en algunas entrevistas le preguntaban, ¿cuál de tus hijos quiere ser político? No hijas. No, siempre hijos. Entonces él decía, bueno, a Alan Raúl le interesa, pero no tanto, y está en tal y tal. Y en algunas decía, pero Carla es la comunicadora, podría ser ella, ¿no? Más que política, se refería a mí como la comunicadora. Pero un político es un comunicador, ¿no? Tendría que ser, ya no es un Debería incomunicador. ser. Ahora O ser un político es incomunicado. ser un incomunicado, claro, un no contactado. Sí, claro. Sí, totalmente, pero nunca te dijo, no te metas, mira todo lo que me toca a mí, dedícate a tus películas. la verdad es que sí me dijo. Sí. Sí, la verdad es que sí me dijo. Bueno, tú también hubieras hecho lo mismo, ¿no? Sí, sí me dijo. Ahora, digamos, donde yo estoy no es tan digamos, aguda la situación como donde él estaba, ¿no? Todavía. Y sin embargo a veces. Sí, claro. sí, pero bueno, es lo que le toca. A veces es lo que me toca. A veces siento que es alucinante. Y tú que me conoces bien, y muchos años antes de que mi papá muera, a mí también me parece rarísimo el giro que ha dado mi vida, ¿no? De hecho, ¿sí? ¿Rarísimo? ¿Tú presentías algo? Todo el rato. Antes, hace 10 años, presentías... Pero tú has sido totalmente política siempre, Carla. En nuestras conversaciones, bueno, y en el Twitter y en... Sí. Pero sentía que la cuota de política de mi familia ya estaba tomada. O sea, ¿quién iba a querer a un García más ahí? Él era la figura, o sea, el santo patrón, pues, ¿no? Sí.
Entonces, ¿quién iba a querer? Entonces uno opina, y además opina con la lengua suelta y critica al partido y no sé qué, ¿no? Como así, la gran independiente. Pero habiendo visto quién se ha hecho cargo de la edición de los libros, de mantener todos los 17 de todos los meses de tantos años vivo el recuerdo de tu papá, ha sido tú. Y no te ha costado ningún trabajo porque te ha salido natural. Es lo que tú sabes que te toca hacer. Tus demás hermanos no es que lo quieran menos, sino que están en otras cosas. Entonces, quien está tomando la antorcha eres tú. El carbón caliente, ¿qué antorcha? Sí, la que está agarrando el carbón, claro, la brasa, la que está... Sí. Ya, estaba en uno de los libros que estoy editando. Cada libro tiene como un mensaje para mí. Y el último, que es Confucio, que se llama Confucio y la globalización, conocer a China y crecer con ella, que es un libro complicado, ya, porque es un libro de filosofía y política. Entonces, es un libro donde mi papá se gala de lo que él era. O sea, tiene una bibliografía de 50 libros, menciona personas que jamás en mi vida había escuchado mencionar, pero es muy, muy inteligente, está muy bien logrado el libro. Y lo que me gustó de Confucio es que de pronto estoy leyendo y en uno de los primeros capítulos aparece algo que él dice que es la base del confucianismo, que es piedad filial. Y empieza a narrar punto por punto lo que es piedad filial. Y es que para los chinos es importantísimo la relación que tú tienes con tus padres, ¿ya? E incluso por ley tú tienes que visitar a tus padres ancianos. O sea, te pueden poner una multa y te pueden poner... Sí, Qué bueno. Entonces, el asunto es que tú no abandones a tus padres, que no les faltes el respeto, que honres a tus padres en vida, que veas por ellos permanentemente y no como algunos de nosotros que dejamos a nuestros ancianos botados y que ni más los vemos o los encierran en un cuarto en una casa de los ancianos normalmente. Sí. O sea, en la casa de los propios adultos mayores encierran al abuelito y nadie lo quiere ver. Entonces, decía lo de la piedad filial. Y de ahí empezaba a desarrollar punto por punto cómo en China uno tiene que honrar a sus padres muertos. Entonces yo miraba el libro mientras lo editaba y decía, me está hablando de nuevo el tipo. Y decía que en China tienes que entregar tu vida durante 3 años a la memoria de tus padres cuando mueren. A honrar su memoria y a hacer crecer su legado y su memoria. Y una vez pasados los 3 años tienes que empezar a incorporar la personalidad de tus padres en ti mismo. Wow. Y yo decía, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Me estoy volviendo pero un poco Alan. Ya lo sabías. Pero el libro lo dice Pero y habla todo el tiempo de eso. Pues, pero lo sabías, no todo el conocimiento. Claro, no sabía yo que Confucio decía todo eso y luego dice algo así como que la base del amor por el amor por los padres es la base de todo principio de autoridad. Es decir, si tú amas a tus padres y no te pones en contra de ellos o no tratas de que tu existencia sea más bien, soy el antipadres, soy todo lo que no era mi padre, estoy haciendo todo lo que mi padre no era, si no te pones en ese plan, tú vas a ir por la vida con un concepto de autoridad y vas a ser un buen ciudadano y vas a ser una persona piadosa con todo el resto, que eso empieza con los papás. Me parece estupendo. Estupendo, te lo juro. Pero lo ya leí. lo sabías. No lo sabía, pues. Lo sabías intuitivamente. Me parece alucinante, estupendo. Quiero salir a los colegios y hacer que los hijos amen más a sus papás. Qué difícil, ¿no? Sí, a veces, ¿no? Pero lo que pasa es que también vivimos en una cultura que se opone a todo, ¿no? O sea, uno es en oposición a... Claro. ¿No? El anti también existe en tu propia casa. Pero también te lo inculcan los papás a veces, porque quiero que tú tengas lo que yo no tuve, aprovecha las oportunidades que yo no tuve, ¿no? Entonces... Que además te genera una culpa gigante, o sea, tú vas cargando una cruz que es, mis padres se sacaron la mugre y ahora yo soy un mal alumno, ¿no? Claro, o sea, se va generando culpa. Eso, por ejemplo, no tienen los chinos y lo valoro mucho. Ahora, editar libros de tu papá debe ser una chambaza, porque... Dicen que el que habla bonito escribe bonito, cosa que se cumple, en su caso. Pero el que piensa difícil escribe difícil. Y hay partes en Metamemorias que son un océano imposible de cruzar. Eso es porque tú no has leído Confucio. No he leído Confucio, pero he leído Metamemorias y hay partes en que tienes que aguantar quera y tienes que retroceder y empezar de nuevo, ¿no? Para entender. Entonces,
Sí, ser editora voluntaria de su obra es una chambaza. Que Pero a nadie mí- te pidió. Escúchame, no, pero lo que pasa es que después de su muerte, él había estado antes de morirse pidiéndome que lea sus memorias. Y por alguna extraña razón, en la panza, yo no quería leerlas. O sea, me parecía ¿Cómo son como las razones que... en la panza? Como que te mando un mail y yo cualquier cosa que me pedía mi papá la hacía, menos leer metamemorias. Entonces me decía, oye, te he mandado los primeros 20 capítulos. ¿No? Y encuentro hasta ahora los mails que dice, no sé, comentar y anotar, me pone, beso. Entonces nunca comentaba ni leíste. anotaba. Entonces me parece impresionante que mi hija no sea capaz de hacerme un solo favor. Nada manipulador, ¿no? Nunca haces nada por mí. Y yo cocinando, ¿no? Con un wok. ¿Qué te pasa? Oye, estoy haciendo... Estoy haciendo cuscús. claro. Pero no quería leerlas. De hecho, no las leí hasta después. Porque no quería leerlas, pues. Entonces, como a los 3, 4 meses de su muerte, digo, hoy las metamemorias. Y ahí fue que me puse a buscar los archivos y a través de Roxanne y bueno, a corregir, a mirar Cookie. Más conocida Es que, como claro, lo que Cookie. pasa es que cuando le digo Cookie parece que las dos estuviéramos en el Villa María. Y Pero han entonces, estado, pues, ¿no? sí, pues, pero en distintos tiempos. Bueno, el tema es que le pedí a Cookie esto y empecé a leer. Fue súper fuerte. Después decidí ponerle un dossier de fotos. También fue súper fuerte escoger las fotos, ¿no? Y la portada de Metamemorias es una foto que tenía él, que tenía un post-it que decía, esta es. O sea, había dejado hasta la portada. Impresionante. Había escrito todo. Ese libro no tiene una letra de nadie, que no sea Alan García. Había dejado escrito todo. Tipo, la última vez que prendió la computadora para ver eso fue el 15 de abril, el 17 en la mañana se murió y había dejado la foto, o sea, de una exactitud, o sea, de una decisión. Disciplina también, ¿no? Sí, totalmente. Disciplina para escribir, dices, imagínate. Disciplina para todo, no solo para escribir. O sea, una persona que trabaja de 5 de la mañana a 1 de la mañana, o sea... Pero no, su no tiempo, soy yo claramente, el no sé tiempo si de Alan tú. valía como el doble de tiempo del humano promedio, ¿no? O sea, él podía ver una serie en Netflix, una película, escuchar un rato a Mozart, luego no sé qué, luego ir a 2 almuerzos, una cena y escribir un libro al mismo tiempo. Una cosa rarísima. No sé cómo podía realmente. Bueno, hubo un tiempo llamado Renacimiento en que eso era normal. Sí, claro, una figura renacentista, ¿no? Que bestia, Sí. o sea, la cantidad de cosas que le gustaban y recomiéndame películas, me decía. Y la posibilidad de disfrutarlas todas también, ¿no? Porque tú normalmente escoges y todo lo demás lo dejas de lado. Claro, no todas. Me o gusta sea, escribir y también dibujar, pero ya no dibujo, escribo. Y ahora tampoco escribo porque entrevisto. Y haces una cosa y ya sientes que estás cansado, ¿no? claro, no, a él le encantaba. Y entonces si tenía que ir a un almuerzo preguntaba si había conjunto criollo y entonces se ponía a cantar y a bailar, porque como sabemos le encantaba bailar, o sea, de una vitalidad impresionante. Estaba tan vivo cuando se murió. He estado postergando el momento de hablar de esto, pero tengo que hablar de la llamada que me hiciste de madrugada porque es una culpa que cargo sobre mis hombros dormir con el teléfono apagado. Es que ya no tienes papás. ¿Por eso es? Sí. Cuando tienes papás, duermes con el teléfono prendido. O hijos. Bueno, no sé cómo será eso. Papás he tenido. Entonces, yo duermo con el teléfono prendido. Y si suena a las 5 de la mañana, digo, mi mamá se murió. Y me aterra. O Es sea, verdad. entonces, no tienes papás, entonces puedes apagar el teléfono. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te llaman de madrugada? Y tampoco fue tan de madrugada. Digamos que te levantas un poco tarde. Sí, siempre. Siempre me he levantado tarde. Eran las Entonces- 6, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo te llamé, tú debes haber sido una de las 4 o 5 personas que llamé, ¿no? Porque llamé a José, mi enamorado, a mi mamá, llamé a Roxanne, a Cookie, bueno, y hablaba con Ricardo Pinedo, eso es todo. ¿Cuántos contestaron? Bueno, todos ellos, Menos yo. felizmente, menos tú. Qué No te horrible. preocupes, no te preocupes. Horrible, Oye, pues. ¿cómo me voy a quejar yo de una cosa así? Sí. No, no te estás quejando, pero igual, o sea, es la importancia de estar en el momento que tu amigo te necesita. Pero te necesité media hora después cuando te despertaste y lo hiciste todo de manera brillante
y defendiste la memoria de mi papá sin que yo te lo pidiera, de una manera que, o sea, es mucho mejor eso que levantarse a las 6 de la mañana para que te digan, mira lo que ha pasado. ¿Tú cómo ibas a cambiar eso? Le escribí en Rita Vizcarra, me acuerdo. No me acuerdo, a ver, cuéntame. Sí, pues porque ellos trataban de hacer creer que los médicos estaban haciendo denodados esfuerzos para salvarle la vida cuando tu papá ya había muerto hacía horas. Y la razón era que necesitaban que el equipo especial y la fiscalía siguieran rebuscando en las cosas. Porque no se puede continuar con el caso de una persona que ya ha fallecido. Se supone que, claro, que todas las investigaciones se acaban. Y sin embargo acá estamos con los teléfonos celulares, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora. Pero salía el ministro o ministra de salud, no, creo que era mujer. Mujer, sí. A decir, los médicos del Casimiro Ulloa continúan batallando, y era una mentira gigante, ¿no? Terrible, terrible. Yo felizmente no estaba acá en ese momento, o sea, felizmente y tristemente. Ay, Beto, yo me pregunto un montón, o sea, esto es ¿cómo le llaman? Un prospectivo, ¿no? ¿Qué pasaría si, qué hubiera pasado si? Hubiera no existe ya. No sirve. Pero digamos que yo hubiera estado en mi casa en Barranco a 5 minutos de mi papá en el momento en que me llama Ricardo Pinedo y me dice la fiscalía está yendo y Ricardo vive un poco más lejos. Hubiera llegado antes, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera visto? O sea, no tengo idea yo no me considero una persona capaz de cambiar el rumbo de las circunstancias que una persona ha decidido para sí, ¿no? O sea, especialmente si es tu papá. Claro, o sea, yo hoy día en la mañana me preguntaba si yo te había contado a ti que mi papá hablaba de suicidarse. Varias veces. ¿Y cómo te lo contaba? Hablábamos de que se sentía solo, hablábamos de que estaba aburrido, de que el sentido del deber lo había hecho venir, pero estaba mal geniado de estar acá, porque su mujer estaba allá, porque Federico estaba allá y ya no podía irse. Claro. Y estaba molesto, ¿no? Entonces tenían conversaciones en las que este tema salía de manera recurrente y tú me las contabas y luego decíamos... Entonces, si te lo dice a ti y se lo dice a más gente y tienes una camioneta de chuponeo telefónico en la puerta que todo el mundo vio en los noticieros, era 1 más 1, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo lo sabía ya. Entonces, creo que cuando ahora venimos a hablar 5 años después de que efectivamente existió un cerco, efectivamente... fue una manera de acorralarlo, pero obviamente que lo fue. Pero ya lo sabíamos. Y ya lo sabíamos hace tiempo. ¿Y tu papá lo escribió? Sí. ¿En El Mundo de Maquiavelo? En El Mundo de Maquiavelo, haciendo un paralelo con un tigre, ¿no? Sí. El Mundo de Maquiavelo. ¿Recuerdas lo que dice ese párrafo? Me acuerdo que tú me lo grabaste. Sí. Pero más o menos como que la gente que quiere cazar al tigre empieza a hacer ruidos por todos lados para aturdir al tigre y que no tenga ningún reflejo en el momento en que lo van a cazar, ¿no? Sí. Y eso fue lo que pasó. Sí, y mira que yo sigo incluso en el juicio de las escuchas ilegales porque ellos afirman que no fue así. Y seguimos volviendo con el abogado a poner y apelar. Y yo voy a seguir apelando hasta que la justicia llegue. O sea, está Alan ido, pero todavía no ha aparecido justicia para Alan. Y yo voy a seguir jorobando hasta que eso suceda. Bueno, ahora sí, podemos decir que la entrevista de este año se terminó. Sin embargo, hay algunos bonus track. Hay algunos videos que hemos estado buceando en nuestros archivos, conversaciones de hace años en las cuales volvemos a recordar grandes momentos de su vida y de la vida de Alan García Pérez. Vamos a regresar con eso luego de la pausa, así que no se muevan de ahí. Si quieres apostar y ganar con tu deporte favorito, gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Ingresa a Olimpo.bet y recibe 20 soles sin rollover totalmente gratis solo con tu registro para que te las juegues en las ligas más importantes del mundo. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet. Ya regresamos, es Beto a saber. Bueno, me dice Norma que tiene una cábala antes de comenzar a cocinar. Ella tiene que comer ají. Hay que ponerle un picante a la comida. No, por favor, no. Te va a hacer muy bien, ¿ah? Te vas a acordar bien la noche.
Mira, saboréalo. Me siento más hombre ahora. Esta agua se está consumiendo, ¿nos serviría para algo? No, apágala. ¿La apago? Apágala. No, los huevos, mete los huevos ahí, Marín. Ya ves, ya ves. Los huevitos. Si tú me preguntas qué es lo que quiero yo, es llegar al 2026, pero no quiero que el país sea el diablo. O sea, tengo vergüenza, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué no podría asumir una presidencia del Congreso aquí ahora? Yo creo que podría, Y debería. Obviamente, eso quisiéramos nosotros. pero él está viendo su futuro, Exacto. calculando. Pero nunca va a llegar. ¿Estamos seguros de que Alberto Fujimori no va a volver a postular? No. ¿Seguros? No, yo no estoy segura. Ah, yo tampoco, por eso te pregunto. Yo no estoy segura. Y yo creo que eso a la China le está quitando el sueño. Ellos tienen que sacar a Keiko adelante ahorita como sea, como candidato. E impedir que Alberto pueda postular. Fuerza Popular. Sí. No vaya a ser que estén adelantando todo y tumbar Sadina en cualquier momento. Para que Alberto no postule. Exacto.